en sus carreras, ¿verdad? En sus respectivas carreras, pues tendrán clases más especializadas, ¿verdad? De mecánica de fluidos. Lo que vamos a ver aquí, pues es, por decirlo así, como una introducción, ¿verdad? Algo bastante muy superficial. Bueno, entonces comencemos viendo algo de teoría. Entonces recuerden que estamos aquí en la sección, perdón, en el capítulo 12, y esta parte de dinámica de fluidos o flujo de un fluido, pues es la sección 12.4. Entonces nos dice aquí que, pues, de acuerdo a los temas que hemos visto, pues ya estamos preparados para considerar lo que es el movimiento de un fluido. Entonces dice que el flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, analizan las corrientes de un rápido en un río o las llamas de una fogata, que también son ejemplo de un flujo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que algunas situaciones se pueden representar con modelos idealizados y relativamente sencillos. Entonces, vamos a definir lo que es un flujo ideal o un fluido ideal, ¿verdad? Entonces, un fluido ideal va a tener ciertas características. Por ejemplo, aquí, eh, que es incompresible, ¿sí? Quiere decir que su densidad no puede cambiar y que no hay una fricción interna entre el fluido y las paredes del recipiente, ¿verdad? O por la tubería por la cual está fluyendo ese fluido, ¿verdad? Entonces a esa característica se le llama viscosidad, ¿sí? Entonces los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones. También podemos tratar un gas como que fuera incompresible, ¿verdad? Entonces, para representar un fluido, ya sea a través de un tubo o un recipiente, pues se hace uso de lo que se llama líneas de flujo o líneas de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Si el patrón del flujo no cambia con el tiempo, decimos que es un flujo estable o flujo laminar, ¿verdad? Que se le llama también. Y cuando hay cambios abruptos de velocidad, o sea que las líneas de flujo cambian abruptamente, entonces decimos que tenemos un flujo turbulento, ¿sí? Entonces, esas serían algunas características que hay que tomar en cuenta de un fluido. Aquí tengo pues otro libro donde explica mejor esas características de un fluido ideal. Dice que un fluido ideal tiene que tener varias características, que el flujo sea constante y rotacional, no viscoso e incompresible. Son algunas de las características que ya mencionábamos ahí en el libro, ¿verdad? Pero aquí las detalla cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de un flujo constante, se refiere a que todas las partículas del fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto. Nos trata de decir pues, que la velocidad es la misma en cualquier punto. Esa sería una característica de un fluido ideal. La otra característica que nos menciona aquí es que el flujo es irrotacional. Significa que un elemento de fluido, un volumen pequeño del fluido, no posee una velocidad angular neta. Esto elimina la posibilidad de remolinos, entonces el flujo pues no es turbulento. Entonces cuando hablamos de flujo irrotacional, pues nos referimos a que no hay turbulencia, ¿verdad? No hay cambios abruptos de, de velocidad. Por ejemplo, como vemos aquí en esta figura, ¿verdad? Vemos aquí el humo, ¿verdad? De un incienso, de una vela, ¿verdad? Que se acaba de apagar. Si se fijan aquí, pues podríamos decir que es un flujo laminar, ¿sí? Un flujo constante. Vemos que las líneas de flujo o de corriente van
en un orden, ¿verdad? ¿Sí? Pero si se fijan aquí, hay como un cambio abrupto, ¿verdad? De esa velocidad, ¿verdad? Ya eso es lo que le llamamos una turbulencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya sería ahí pues un flujo turbulento, ¿verdad? Y ya eso es muy difícil de analizar, ¿verdad? Entonces por eso es que, si se fijan, estamos haciendo esas suposiciones, ¿verdad? De un fluido ideal. La otra característica es que el flujo es no viscoso, o sea que la viscosidad es insignificante, ¿sí? Para lo que vamos a analizar. Y como mencionábamos anteriormente, la viscosidad se refiere a la fricción interna o resistencia del fluido al flujo de un fluido, ¿verdad? Ya sea su resistencia interna entre las moléculas o las partículas del fluido y también con las paredes del recipiente, ¿verdad? Que lo contiene, o, o la tubería por la cual va fluyendo ese fluido. Y por último, que el flujo es incompresible, que significa que ya vimos anteriormente que la densidad del fluido es constante, ¿sí? Entonces esas serían como las 4 condiciones que debe de cumplir un fluido ideal. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hacemos tantas suposiciones para un fluido ideal? Porque si se fijan, si analizamos, si comparamos estas características con un fluido de la vida real, ¿sí? Imagínense que tenemos agua, ¿verdad? Fluyendo por una tubería en nuestras casas. Pues el flujo no necesariamente será constante, ¿verdad? Pueden haber cambios de velocidad, ¿sí? Que eso se ve en la condición 2, y pueden haber turbulencias, ¿verdad? Cambios de velocidad, ¿verdad? Como dice, cambios de velocidad angular, ¿verdad? Que haya rotación, remolinos, ¿sí? Esas turbulencias a lo largo del fluido. Y en la vida real hay viscosidad, ¿verdad? Porque cuando el agua pasa a través de las tuberías hay cierta fricción, ¿verdad? Entre el agua y el tubo, ¿verdad? Por el cual va fluyendo. Y que el flujo es incomprensible, creo que esa sería la única condición, ¿verdad? Que en la vida real sí se cumple, ¿verdad? Sí, porque si está fluyendo agua por una tubería, cuando yo abro la llave, pues va a salir agua, ¿verdad? No va a salir aceite, ¿sí? Entonces, la densidad del fluido, pues es constante. Entonces, lo que trato de hacerles ver es que analizar un fluido en la vida real es complicado. Por eso tomamos, como decía en el libro de texto, un modelo bastante teórico, ¿verdad? Por eso se le llama fluido ideal, que tiene esas características. Los que van a llevar mecánica de fluidos más adelante en su carrera, ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Solo analizar, digamos, un fluido que va por una tubería y tiene algunos codos, hay viscosidad, es una ecuación bastante larga, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta todos esos detalles. Y ahí sí se toman los cambios de velocidad, las turbulencias, la viscosidad, y aquí no estamos tomando eso. Entonces los cálculos o los resultados que vamos a obtener con las fórmulas que vamos a ver a continuación, pues nos van a dar resultados aproximados, ¿sí? Entonces, por eso se hace mucho énfasis con este modelo de fluido ideal, porque en realidad eh, es algo aproximado, ¿verdad? Ya si quisiéramos estudiar en detalle un fluido en la vida real, pues ya se vuelven ecuaciones un poco más complicadas. Entonces, como les decía, los que van a llevar mecánica de fluidos en sus diferentes planes de estudio de su carrera, pues ahí van a ver que los cálculos se vuelven un poco más complicados, o las ecuaciones a utilizar para resolver problemas de fluidos se vuelven más complicados. Entonces, lo que vamos a ver aquí, como les decía, es una aproximación, ¿verdad? a, lo que, a lo que es mecánica de fluidos. Entonces, aquí hablamos de flujo laminar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las capas de fluido se deslizan suavemente una sobre otra, ¿sí? Y en un flujo turbulento, pues no hay un patrón de estado estable, ¿verdad?
sino que el patrón cambia continuamente, como la fotografía que les mostraba, ¿verdad? Del humo que subía primero como un flujo constante laminar y luego pues había un cambio ahí, ¿verdad? Del patrón, ¿verdad? De esas líneas, ¿verdad? Entonces sería un flujo turbulento. Entonces aquí tenemos, pues si se fijan en esta figura de aquí, pues, la representación de esas líneas de flujo. Si van pues paralelas unas a las otras, pues decíamos que es un flujo laminar, ¿verdad? Si hay cambios en ese patrón, pues ya sería un flujo turbulento. Entonces, haciendo pues énfasis en esa parte teórica de las características de un fluido ideal, pues podemos entrar a ver ya las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación que vamos a ver es la ecuación de continuidad. Entonces, veamos esa ecuación. Entonces, supongamos lo siguiente. Supónganse que tenemos un tramo de tubería, una cierta área, que después cambia. Entonces, aquí tendríamos un área 1 y aquí pues un área 2. En cambio, en el área de esa tubería. Entonces también aquí tendríamos una velocidad de flujo, llamémosle velocidad 1, y a la salida pues otra velocidad, llamémosle velocidad 2. La densidad del fluido, pues tendríamos una densidad 1, una densidad 2. La densidad 1 y 2 tiene que ser la misma, ¿verdad? Es una de las características de un fluido ideal, ¿verdad? Que es incompresible, o sea, que su densidad no cambia. Entonces, la ecuación de continuidad lo que nos dice es lo siguiente. Que el área 1 por velocidad 1 por la densidad 1 debe ser igual al área 2 por velocidad 2 por densidad 2. Como la característica de un fluido ideal es que su densidad no cambia, pues esto se cancela, ¿verdad? Entonces al final queda que el área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y a eso es lo que le llamamos la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces el producto del área por la velocidad es constante a ambos lados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la velocidad 2 y conozco los otros parámetros, entonces pues simplemente despejo, ¿verdad? Entonces me quedaría velocidad 2 igual por las áreas, área 1 entre área 2 por la velocidad. Ese sería el despeje si quisiera encontrar la velocidad 2. Bueno, ahora la pregunta que yo les haría es, ¿qué sucede con la velocidad de un fluido cuando se hace más grande el área transversal de la tubería? ¿La velocidad aumenta o disminuye? ¿Qué creen ustedes que va a suceder?
si se aumenta el área. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Son inversamente proporcionales, ¿verdad? Y se ve aquí claramente en la ecuación, ¿verdad? Si el área 2 aumenta, es un número grande, entonces todo este valor se hace pequeño, ¿verdad? Entonces la velocidad 2 se hace pequeña. Entonces, al aumentar el área, la velocidad disminuye. Y lo opuesto ocurre aquí. Si yo disminuyo el área, la velocidad aumenta, ¿sí? Entonces yo creo que todos alguna vez han experimentado eso cuando tienen una manguera y le ponen el dedo para que el agua salga con mayor velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos relaciona la ecuación de continuidad. El área con respecto a la velocidad. De esta ecuación de continuidad también se desprende otro concepto, que es el producto de área por velocidad. A ese producto se le llama tasa de flujo. En otros libros también le llaman caudal. Pero en el libro de texto le llaman tasa de flujo. Entonces la tasa de flujo es constante. Ven que lo que tengo en la ecuación de continuidad es el producto de área por velocidad y a eso le llamamos tasa de flujo. O sea que la tasa de flujo es la misma en cualquier punto de la tubería independientemente del área, ¿verdad? O la velocidad. O sea, el producto es constante. Las unidades del área sabemos que son metros cuadrados y la de velocidad metros por segundo. O sea que las unidades de tasa de flujo son metros cúbicos por segundo. O unidad de volumen entre unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces a eso es lo que le llamamos tasa de flujo, que va a ser un concepto importante cuando empecemos a resolver problemas. En algunos problemas nos van a dar la tasa de flujo y a partir de la tasa de flujo pues puedo encontrar otros datos, ¿verdad? Ser la velocidad o el área dependiendo de lo que me pide el problema. Entonces eso sería lo que es la ecuación de continuidad. Además de eso, vamos a tener otra ecuación, que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli también es de dinámica de fluidos y la podemos utilizar, por ejemplo, en la siguiente ecuación, en la siguiente situación. Pónganse que tenemos aquí cierto nivel. Por aquí tenemos un tramo de tubería. Algo así. Entonces vemos que esta área es mucho mayor que esta, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un área 1 y aquí un área 2. Este punto de aquí está a una cierta altura del nivel que yo he tomado ahí como referencia. Una altura Y1. Y este otro extremo de aquí está a una altura Y2.
Entonces, además de eso, vemos aquí una velocidad con la que entra el fluido en este extremo, una velocidad 1, y aquí cuando sale el fluido en el otro extremo, pues una velocidad 2. Entonces, otro parámetro que podemos tomar en cuenta, si hay un cambio en la altura, pues también cambia la presión. Entonces podemos tomar la presión 1 aquí, y aquí una presión 2. ¿Sí? Entonces la ecuación de Bernoulli relaciona todos esos parámetros. ¿Sí? Entonces la ecuación de Bernoulli nos plantea lo siguiente. Se plantea de la siguiente forma. Dice que presión 1 es un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad, gravedad por altura 2. Esa es la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué relaciona? Pues todos esos parámetros que acabamos de ver de un extremo con el otro, ¿verdad? Y si se fijan bien, este término, un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado, que es este mismo de acá en el otro extremo, si se recuerdan, pues eso se parece mucho a la energía cinética, ¿verdad? ¿Sí? Y este de acá, densidad gravedad por altura, se parece a la energía potencial, ¿verdad? Este de acá. Entonces, no es casualidad. La deducción de la ecuación de Bernoulli se hace a partir de la conservación de la energía. Creo que en el libro ahí aparece la deducción. Entonces van a ver que comienzan haciendo o planteando una ecuación de energía, tomando pues la energía cinética y la energía potencial en los extremos de una tubería. Entonces, de ahí sale la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli son las que vamos a utilizar para poder resolver problemas de dinámica de fluidos. Entonces, eso es lo que debemos de saber. Entonces, para ilustrar mejor qué significa eso de la ecuación de Bernoulli, veamos un video. Entonces, solamente si me confirman si escuchan el audio. ¿Se escucha, jóvenes? No, No, No se escucha. permítanme entonces. Ahora, jóvenes, ¿se escuchan? Sí. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos... ¿Sí se escucha, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, bueno. Pongan atención entonces. El principio de Platini, el de Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Bien, doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá.
O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. Vamos. ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué me parece que pasaría? Bien, parece que hay un trabajo. Ajá, veamos, inténtelo. ¡Esto es magia, doctor! Nada de eso. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Muy bien, podemos hacer otro experimento, ¿no? Otra, por favor, doctor, hagamos otra ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas latas. Uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces, Como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. A la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empuja. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Comenzamos. Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio de comienza. Bien, mayor velocidad. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. ¿Puedo pagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe. Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. ¡Está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, se apagó la zona. Disculpe. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿podemos hacerlo de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Otro experimento, Doc, dele.
Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No. ¿Por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tanta fuerza tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. Y las otras 400 toneladas que las sostienen. ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior. O sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestro Lee, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero esto hace lo que creo que hace. Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, una, a las 2, y a las 3. Bueno, jóvenes, espero que con el video haya